Eddie Guerrero podía escuchar su corazón rebotar contra su pecho. No era del todo agradable. Le generaba angustia y malestar, ya que el silencio que le inundaba era incluso más ruidoso que el caos que había vivido durante las últimas semanas. Ese silencio era tan extraño y agobiante que no le permitía disfrutar aquella esperada paz. De hecho, se preguntaba constantemente si había olvidado algo o si había cometido un error. Pero al revisar su lista, todas las tareas estaban hechas y terminadas de la mejor manera. Entonces, ¿por qué aquel silencio era interpretado como una prisión llena de angustia? Hola, soy Ara Moses y esto que escuchas no es un espacio de expertos, es mi rincón personal donde mis pensamientos son dichos en voz alta. Bienvenidos nuevamente a mi podcast Bajo el cielo de las 4 de la tarde. Según estudios psicológicos, tras un periodo de caos, el mecanismo de defensa del cerebro queda hipertrofiado. Esto significa que una función o respuesta se ha sobredimensionado de manera excesiva debido a un uso constante, forzado o crónico. Por tanto, la persona experimenta un estado de alerta permanente donde se espera que en cualquier momento algo vuelva a suceder. Así que se genera la sensación de que esto es demasiado bueno para ser verdad, haciendo que la tranquilidad se perciba como algo frágil, artificial y profundamente amenazante, lo que provoca que la persona sea incapaz de disfrutar del momento presente. Desde mi punto de vista, este tema en particular es uno de los temas que es difícil de exponer frente a desconocidos o incluso a conocidos, debido a que no muchas personas nos agrada admitir que nuestras rutinas son exigentes y agobiantes. Más bien nos gusta admitir y demostrar que tenemos el control a pesar de que no es así la mayoría de las veces. Así que me pareció ideal traer esta conversación sobre la mesa con un buen té y un clima lluvioso que en las últimas semanas ya es costumbre por aquí. Y es el hecho de que la paz suele ser incomprendida luego del caos. Y es que en la cotidianidad, cuando el caos finaliza, se experimenta no solo una desconexión con el entorno, sino también una profunda desorientación y sensibilidad por el hecho de no saber en sí qué está sucediendo alrededor. A mí me gusta llamarlo la embriaguez del caos, por el simple hecho de que las situaciones desbordantes que le exigen a la mente y al cuerpo reaccionar de manera inmediata sumergen a la persona en una laguna de desorientación donde el ruido del mundo se mezcla con el ruido interno, lo que hace que sea muy difícil distinguir los matices de la vida, la realidad de las cosas, los colores del mundo e incluso sea muy difícil reconocer la calma como un estado de disfrute o respiro. Y esto se debe a que el sistema nervioso está en guardia. Y vamos a decir que se convierte en un guardia de seguridad que escanea cada rincón de la realidad en busca de amenazas a pesar de que el peligro o las situaciones demandantes y agobiantes han desaparecido o terminado. Así que al presenciar ese momento de genuina calma, este guardián no se la pasa muy bien y empieza la urgencia inconsciente por generar conflicto o anticipar catástrofes por el más mínimo detalle, ya sea un sonido también o una forma que escuche, sienta o que vea. Y esto lo hace para recuperar la familiaridad del caos, esa tormenta donde se siente mejor, ya sea apagando incendios, atendiendo llamadas, respondiendo a emergencias. Para él, ese lugar de tormenta es lo mejor. Sin embargo, lo que sucede es que con el tiempo el desgaste aparece porque gastar energía para sostener la tormenta deja a la persona sin recursos para conectar con su propio bienestar. Y aquí es donde quiero llegar, al punto central de esta situación, donde la persona no sabe cómo disfrutar la calma, el silencio y la tranquilidad. De manera muy personal, en mí surgen muchas preguntas y también muchas respuestas que la mayoría de las veces se quedan en mis diarios o en mis conversaciones con Dios por no tener personas de mucha confianza para debatir estos temas tan profundos y retadores. Pero aquí en este rincón personal que creé no hace mucho tiempo, diré una de mis tantas ideas. Y es que me pregunto cómo se puede recuperar esta conexión con el presente y con el propio bienestar
Si yo fuese quien estuviese en medio de esta situación, donde no me sienta cómoda con la paz luego de la batalla. Desde una perspectiva médica y psicológica, lo recomendable es buscar atención y asesoramiento con un profesional de la salud mental, ya que es una persona capaz de realizar una valoración precisa de lo que ocurre, dar respuestas esenciales para ayudar a comprender y al mismo tiempo permite que la persona inicie un proceso terapéutico importante para reentrenar el cuerpo y la mente a habituarse nuevamente a la seguridad del presente. Ese sería un paso importante, solo que en mi caso agregaría algo todavía más importante, la presencia de Dios. Y es que si incluimos a Dios en este proceso, si lo buscamos y le decimos que esta paz que estamos experimentando se siente asfixiante, extraña y nos está generando desorientación, entonces Él aparecerá para decirnos, ¿qué haces aquí, Elías? Para más contexto en lo que trato de decir, para mí la clave de esta situación la podemos encontrar en la historia de Elías, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, quien representa bien lo que significa atravesar crisis severas de ansiedad, terror al futuro y desconexión con el presente. Y es que su historia, que la podemos encontrar en Primera de Reyes, está marcada no solo por la huida, sino por el desgaste de una victoria descomunal en el Monte Carmelo. Y en medio de esto, desea que Dios se manifieste de una manera en la que su mente hiperactiva y estresada está acostumbrada. Pero Dios se presenta como Él solo sabe hacerlo, en el momento correcto y como Él lo prefiere, en un sonido suave y delicado. Y es que luego de que Elías tiene esta victoria, él huye exhausto y preso del pánico hasta el punto de refugiarse en una cueva, donde Dios le dice, sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. Y continúa en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 11 al 13. En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgarró la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlos, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó en la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía, ¿qué haces ahí, Elías? Cuando se analiza este mensaje, en primera instancia uno puede interpretarlo como un regaño, pero al discernirlo profundamente, todo este panorama de Elías, uno se da cuenta que es más un llamado a confrontarse con su refugio de hipervigilancia y desconexión, por lo que es la pregunta que cada uno debe necesitar si en algún momento de nuestra vida nos encontramos en esta situación de desconexión y desconcierto con la paz que se manifiesta en nuestro presente. Pues esta pregunta no se la hace Dios a Elías porque no sepa dónde está o no sabe lo que está pasando, sino para que Elías se escuche a sí mismo. Y es que Dios necesita que nos escuchemos a nosotros mismos. Esta pregunta es para decirnos, ¿qué haces escondido en la cueva de la ansiedad? ¿Por qué sigues habitando el lugar del sufrimiento si la tormenta ya pasó? Dios nos está diciendo con esto, hijo, hija, sal al encuentro de este silencio, no temas a la tranquilidad, porque yo no estoy en el ruido de tus miedos, sino estoy en la brisa suave que hoy te invita a vivir en el presente. Entonces, lo que trato de decir es que en esta situación la pregunta ¿qué haces aquí, Elías? Significa que hay que cuestionarse un poco la obviedad de la situación real, donde debemos detenernos un poco y parar todo lo que estamos haciendo para decirnos estoy aquí, estoy en esta tranquilidad porque he terminado todas mis labores. Estoy aquí porque estoy viviendo en esta calma debido a que las tareas se han completado con éxito. Ya no tengo una agenda llena. Ahora puedo descansar y disfrutar de todas las cosas que he hecho. Estoy aquí para vivir en esta tranquilidad porque es hora de recuperar las energías. Para mí y para Ara, considero que estas dos esferas, la terapia y Dios,
Son los dos pasos esenciales para reentrenar nuestra mente y cuerpo, para dejar atrás una lucha contra la propia naturaleza y comenzar a trabajar en una reconciliación profunda con el descanso. Porque en este proceso nos estamos diciendo que ya pasó ese tiempo de sobrevivir en la tormenta y que ahora en este momento la quietud que se alza frente a nuestros ojos no es el preludio de una catástrofe, sino el territorio ganado tras cumplir cada labor programada. Por tanto, la pregunta ¿qué haces aquí, Elías? Viene siendo un faro para iluminar nuestra realidad y una invitación para hacer un inventario de la misma en donde se mire alrededor y se constate que el peligro, o mejor dicho, todas aquellas exigencias han desaparecido y lo que queda es un espacio de refugio ya preparado para consagrar nuestra vida en el descanso merecido. Aún así, lo que yo agregaría a este proceso para consolidar este reencuentro con el presente y la calma sería, primero, aceptar sin culpa que la paz se siente extraña al principio. Y esto porque es necesario entender que no pasa nada si el cuerpo se tensa ante el silencio, es normal porque viene del caos y es importante entonces reconocerlo para así evitar que se forme una nueva capa de preocupación por el hecho de no saber relajarse. Y segundo, crearía una pequeña frase o un pequeño gesto para comunicarle a la mente y al cuerpo que se ha terminado la labor y que ahora estamos pasando a la calma. Lo podemos hacer con una respiración profunda o podemos construir la frase hice lo mejor y he finalizado esta labor con éxito. Con esto se consolida de forma especial un puente de seguridad y se le responde a Dios a esa pregunta. Señor, aquí estoy. He hecho lo mejor que pude, he cumplido mi labor y hoy decido habitar en el presente, a aceptar esta brisa suave y a permitirme por fin descansar. Ahora sí puedo volver a sentirme tranquilo porque el Señor ha sido bueno conmigo. Salmo 116, versículo 7. Gracias por compartir este ratito conmigo y con él. Espero que Dios te acompañe esta semana tanto como me acompañó a mí para grabar estas palabras. Espero que te haya gustado y si es así me gustaría saberlo en los comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en un nuevo episodio.